Hola, vamos a continuar con los temas de metodología de la investigación y hoy vamos a ver dos temas también muy relacionados e importantes que son parte de lo que sería un anteproyecto de investigación. En este caso estoy hablando de la hipótesis y los objetivos de investigación, los cuales van a marcar justamente hacia dónde tiene que irse llevando el rumbo de la misma. Vamos a comenzar primero con la hipótesis. De la hipótesis vamos a conocer para empezar qué es y qué tipo de hipótesis hay y en qué momento se debe hacer o no. Para eso hay que mencionar qué es primero la hipótesis. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una explicación tentativa del fenómeno investigado que se enuncia como una proposición o afirmación. En pocas palabras, la hipótesis no es un texto gigante explicando cosas. La hipótesis es básicamente una afirmación en la cual tú explicas tentativamente el porqué de algo. Así de fácil y sencillo. Generalmente no debe pasar de un párrafo, de hecho un párrafo ya es demasiado, porque se supone que debe ser una simple oración. Una oración donde sí puedes, en ocasiones, dependiendo también mucho de los asesores o de la persona que te esté guiando o apoyando en tu tema, que se pida que tú expliques o clarifiques las variables que la componen, pero en principio la hipótesis es una proposición, una afirmación, por lo tanto es una simple oración en la cual tú das esta explicación tentativa. Por ejemplo, alguien no viene a la escuela porque está enfermado. O X persona no viene a la escuela porque se enfermó. Esa es una hipótesis. ¿Cómo se comprueba esa hipótesis? Bueno, pues hablando tal vez a la casa y preguntándole por qué no vino la persona, ¿verdad? Es una explicación tentativa. Así como podría hacer eso, podrías haber dicho que quizás su auto se dañó en el camino y por eso no pudo llegar. O quizás simplemente no quiso ir. Son explicaciones tentativas. La forma para demostrarlas, pues es justamente en lo que consistirá tu investigación. Entonces, es una proposición que afirma. Generalmente se hace en presente, pero en realidad lo que sería propiamente una proposición hipotética, pues se usan verbos como quizá, como podría, habría hecho. Eso sería en sentido más estricto y lógico. Sin embargo, generalmente se ponen como cualquier oración. Por ejemplo, si está nublado, podríamos hacer la hipótesis de que hoy va a llover. Y eso sería una hipótesis. Está funcionando de manera hipótesis, a manera de explicación tentativa de lo que podría ser en este caso. Vamos a tener ahora cuál sería el alcance de las hipótesis cuantitativas, porque si hay un planteamiento cuantitativo, pues puede haber hipótesis cuantitativas y si hay planteamientos cualitativos, pues puede haber hipótesis cualitativas. Entonces, ¿cómo es la formulación en estudios cuantitativos? Esto va a depender mucho del alcance del estudio y eso es importante considerarlo. El alcance del estudio se supone que está definido en el planteamiento del problema. Tú ya definiste ahí al momento de decir que mi problema es este, ¿qué tanto alcance le quieres dar a dicho estudio? Entonces, aquí podemos tener básicamente 4 niveles. Un nivel exploratorio, uno descriptivo, uno correlacional y uno explicativo, como habíamos mencionado en un video anterior sobre el planteamiento del problema y la justificación. En el caso de las hipótesis cuantitativas exploratorias, no se van a formular hipótesis. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que el área es o completamente nueva o se está abordando desde un punto de vista completamente nuevo y que por lo tanto no podemos a veces tener una idea siquiera de qué nos vamos a encontrar. Entonces, un estudio exploratorio no se formulan hipótesis. De ahí tendríamos los estudios descriptivos, es decir, ya tenemos exploración previa, ya se conoce algo, podemos pasar ahora a tratar de describir aquellos fenómenos. Entonces, para escribir algo, las hipótesis que se formulan van a ser hipótesis en las cuales simplemente se pronostica a un hecho o un dato que se va a obtener. Por ejemplo, en un video anterior mencionaba un hipotético estudio o un supuesto estudio de conocer el embarazo en adolescentes en Cancún, de adolescentes jóvenes en Cancún. Bueno, pensándolo bien, todas las adolescentes son jóvenes. eh, sí, o sea, el embarazo adolescente en Cancún, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué datos yo podría suponer que me voy a encontrar? Pues yo podría formular una hipótesis que dijera, la mayoría de las adolescentes en Cancún no se han embarazado.
¿Ok? Eso podría ser una hipótesis. Digo, en este caso es una hipótesis que puede caer en la obviedad, pero eso sería una hipótesis que yo me espero obtener. Entonces, yo aplico mis encuestas o veo mis estadísticas, si es que ya existen, y pues efectivamente resulta que la mayoría no. Pero ¿qué pasaría si fuera lo contrario? De mi escuela, vamos a ser un poco más concretos. En la escuela fulanito X, la mayoría de las mujeres adolescentes no están embarazadas. Hago una encuesta y resulta que los datos, de acuerdo a la dirección y a las mismas personas, me dicen que la mayoría sí está embarazada. Quiere decir entonces que mi hipótesis será incorrecta. Pero ahí lo único que estoy haciendo es pronosticar un hecho o un dato. ¿Sí? No estoy tratando de relacionarlo con nada y no estoy tratando de explicar por qué ese dato. Simplemente es un dato. Y ese es meramente un nivel descriptivo, que también se puede explicar a través de estadística descriptiva, que sería justamente la que se aplicaría a este tipo de problemas. De ahí tendremos un estudio de alcance correlacional. Aquí va más profundo que la mera descripción. No solo busca describir la realidad, sino que busca relacionarlo con otra variable. Es decir, aquí tenemos qué relación existe entre dos variables. En las hipótesis correlacionales, pues se van a formular hipótesis correlacionales. Bueno, los estudios de este tipo, pues se generan este tipo de hipótesis. ¿En qué consiste la correlación? Si mi variable A crece, mi variable B va a crecer, va a ir en contra o se va a mantener igual. Si cuando A crece, B crece, pues estamos diciendo que hay una correlación positiva. Es decir, que a mayor medida en que cambie algo, mayor medida va a ser el cambio en la otra variable. Si cuando crece A, B decrece, es decir, se va haciendo más pequeño o va hacia el lado opuesto, entonces tenemos una correlación negativa. A mayor medida de A, menor medida de B. Y si cuando A crece, B no hace absolutamente nada, es decir, todas las cosas se mantienen igual o semejantes o muy poquita relación, pues quiere decir que la relación es nula. Aquí lo que se habría de buscar es qué tanta relación hay entre una cosa u otra. Por ejemplo, este ejemplo es el ejemplo de un estudio mal hecho, mal formulado, pero la correlación, digamos, aunque está mal hecha, es válida para el ejemplo. La idea de que a mayor grado de inteligencia, mejor gusto musical. ¿Por qué está mal hecho este estudio? Pues de entrada porque habría que definir qué se entiende por un buen gusto musical, ¿verdad? Entonces, de entrada ya conlleva cierta idea previa, cierto prejuicio por parte del investigador, que de entrada no era psicólogo, por cierto. En segundo lugar, la cuestión de la inteligencia. ¿Qué relación habría entre la inteligencia y los gustos musicales? Que eso será más adecuado tocarlos. Ok, eso se puede hacer. En este caso, el estudio estaba mal hecho también no solo por lo primero, sino también porque en este caso inteligencia lo estaba comparando con el hecho de sacar buenas calificaciones en la escuela, lo cual no necesariamente implica inteligencia, porque una calificación depende de muchos factores que no únicamente se reducen a tu inteligencia. Entonces, realmente en este caso no estaba midiendo inteligencia, no fue a través de un test de inteligencia y por lo tanto su definición de inteligencia es por lo menos bastante debatible, si no es que completamente errónea por cómo lo abordó. Pero supongamos por algún momento que era correcto. De acuerdo a su investigación, los alumnos que tenían mejores calificaciones, casi estaría mejor planteado, tenían gustos por música como lo que sería el heavy metal, la música clásica, el rock, mientras que los alumnos que tenían menores calificaciones tenían gustos más cercanos a Justin Bieber, a Beyoncé y básicamente, si estuviera en Latinoamérica, al reggaeton, que de hecho también fue el caso. Ok, hasta aquí todo parece bien. ¿Qué implicaría esto? Pues que hay ciertos gustos musicales que se repiten con ciertos datos. Ojo, es un estudio correlacional, mal hecho pero correlacional, porque únicamente me dice la relación que existe entre estos gustos musicales y estas calificaciones, hasta allá. No me explica por qué. Además de que está mal planteado desde el principio, pero no me explica por qué. Entonces, a lo mucho, pues lo que me está indicando es que hay una correlación entre ciertos gustos musicales y ciertas calificaciones. Hasta allá. Y eso es todo. O sea, realmente eso es todo. Hay muchos estudios que son correlacionales. Es decir, hay que relacionar qué tanto una variable aumenta o disminuye respecto a otra. Cuando se hace eso, ya es una correlación. Ya sea que disminuya o que aumente, es una correlación. En este caso del ejemplo, pues sería una correlación positiva.
entre ciertos gustos musicales y ciertas calificaciones, que sí van acorde. Podría darse un caso opuesto, que a mayor horas de estudio, menor número de reprobación. Y eso sería una correlación inversa o simplemente una correlación negativa, en la cual si aumenta una variable, en este caso horas de estudio, disminuye otra, en este caso reprobación. ¿Sí? O sea, que uno repruebe, pues no va muy de la mano con lo otro. Sin embargo, no implica que sea su causa. Solo implica que hay una relación. Ya luego, para probar su causa, o sea, que sí hay una causa real, pues entonces nos iríamos a un estudio explicativo, en la cual ya podemos generar hipótesis causales. Esto genera esto. Esta es la causa de lo otro. Ya serían ese tipo de hipótesis. Y por lo tanto, pues aquí generalmente entrarían los métodos de investigación experimental, es decir, todos los diseños de experimentación. También es importante entender el concepto de variables, porque todas las hipótesis manejan variables. Y una variable es prácticamente una propiedad que tiene una variación que puede medirse o observarse para efectos de una investigación cuantitativa. Pueden ser dependientes o independientes, y el objeto de la investigación es siempre la variable dependiente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, vamos a decir un supuesto caso, el crecimiento bacteriano a partir del uso de lácteos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento bacteriano, que es lo que realmente estoy investigando, depende del uso de lácteos. Entonces, si no uso lácteos, pues no debe haber crecimiento bacteriano, así por cómo fue planteado. Si está bien o mal planteado es lo de menos ahorita. Vamos a quedarnos con el ejemplo. Entonces, en este caso, mi variable dependiente es el crecimiento bacteriano y el independiente es el uso o no de los lácteos. ¿De acuerdo? Lo que nosotros investigamos es justamente el crecimiento bacteriano, pero lo que vamos a manipular es la presencia o no de los lácteos que hemos mencionado como variable. ¿Por qué? Porque eso sí lo podemos manipular. Si yo manipulo la variable dependiente, estoy haciendo trampa. Es decir, mi investigación va a ser completamente inválida. Lo que yo manipulo es aquella supuesta causa que yo supongo, en mi hipótesis, que es la que provoca el efecto, en este caso el crecimiento. Puede darse el caso que crezca y por lo tanto, de que crezca independientemente del uso o no de lácteos y por lo tanto mi investigación, pues, o mi hipótesis sería incorrecta y habría que modificarla. Pero es así como funciona este aspecto. Entonces, hay que considerar eso. Mi hipótesis dependiente, mi variable dependiente es justamente la que depende de otra y es justamente la que yo estoy estudiando. Y lo que manipulo son las variables independientes. Ahora bien, hay que considerar aquí que hay varios tipos de variables independientes, que esta es una parte importante que no está aquí, pero sí es importante mencionarlo. Hay variables independientes de control. ¿Cuáles son estas? Son las variables que no altero, o sea, que son el marco en el que se encuentran. Por ejemplo, si yo estoy haciendo esta investigación, pues hay ciertas variables que tengo que mantener estables y constantes, como pueden ser la temperatura, el pH, etc. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo cómo afectan ellas a mi cultivo de bacterias. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo aquí es mantenerlas estables, que la temperatura siempre esté a 20 grados o a 30 grados, dependiendo del caso, de lo que esté buscando, que mi pH sea siempre de X cantidad, que mi luminosidad sea de X cantidad, de tal manera que lo único que yo modifico, pues es mi variable de investigación, es decir, aquella que sí voy a manipular, que sí me interesa. Y también hay otra variable independiente que se llama ruido. Esta variable independiente es básicamente aquello del proceso que no se puede controlar, que se debe intentar controlar lo más posible, pero no siempre se puede controlar. Y que esa pequeña variación que no está bajo tu control, pues puede llegar a afectar el estudio. Lo importante aquí es que sea muy pequeño o lo más controlable posible para que no sea importante en los efectos que se provoquen. Esto pasa sobre todo, por ejemplo, cuando tú quieres investigar algo en maquinaria en tiempo real o en un proceso que sea en tiempo real. Entonces, como es en tiempo real, lógicamente va a haber cosas que no se controlen del todo, pero se tiene que tratar de tener el mayor control posible para que no afecten en el resultado final. Para que el resultado final entonces pueda tener una validez suficientemente buena. Características de la hipótesis cuantitativa. Pues se refiere a una situación real, en primer lugar. En una cualitativa puede referirse a ideas también, dependiendo de qué estudio estemos hablando. Las variables son comprensibles, precisas y lo más concreta posibles. La relación entre variables debe ser clara y verosímil. Este es otro factor que debe ser importante.
En el ejemplo que daba de esta persona no vino a clases y mi hipótesis sería no vino porque se enfermó, es verosímil que alguien se enferme. Es verosímil que a alguien se le dañe el auto, es verosímil que alguien no haya querido ir a la escuela. Lo que no sería verosímil es decir que vinieron alienígenas ancestrales, se lo llevaron a Marte y por eso no pudo venir. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí es una hipótesis, podría pasar, ¿verdad? No es suficientemente verosímil como para siquiera planteársela. Y por lo tanto, como para realmente tratar de hacer toda una investigación a partir de dicha hipótesis. Va a depender mucho de qué tema se esté hablando y de la naturaleza de dicho tema para ver qué tan verosímil puede ser o no una explicación. Por otro lado, no quiere decir que no se pudiera investigar, pero definitivamente si es demasiado inverosímil, pues no tendrá mucho caso. Observables y medibles, esa es otra de sus características. Hacer referencia a algo que es observable y que además es medible. Y aquí está un resumen básicamente de todo lo anterior, donde las hipótesis nos sirven de guía de estudio, proporcionan explicaciones tentativas, apoyan la prueba de teorías, en lo que se está probando, mejor dicho, el proceso de probación de las teorías. Y aquí ya podemos ver algunos ejemplos. Eso ya lo hemos mencionado, que son los por niveles de profundización que haya o de alcance que se quiera buscar. Hay otra cuestión importante, las hipótesis nulas. Cada hipótesis que yo tenga de investigación conlleva una hipótesis nula. Es decir, si yo he dicho que mi compañero o compañera no llegó a la escuela porque se enfermó, la hipótesis nula sería lo opuesto. Es decir, mi compañero no llegó a la escuela porque no se enfermó. Ahí suena un poco extraño, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo que pueda ser más claro aún. Las bacterias crecen por efecto de la presencia de lácteos en el yogur. Supongamos que estamos haciendo una investigación de yogur. Mi hipótesis nula sería que las bacterias no crecen a partir de eso. O sea, no crecen a partir de la existencia de leche, de lácteo en el yogur. ¿Ok? Es decir, es lo opuesto, completamente lo opuesto. Es así de simple, es lo opuesto. Si yo ya dije que mi compañera no llegó porque se enfermó, pues lo opuesto sería que mi compañera no llegó por esa razón, ¿sí? O sea, que no fue porque no se enfermó. O sea, en pocas palabras, que mi compañera no se enfermó, ¿sí? Esa sería mi hipótesis nula. Y es completamente lo opuesto, o sea, es lo mismo que las hipótesis de investigación, pero lo opuesto. O sea, es todo lo contrario a lo que tú afirmas. Esa sería la hipótesis nula. Lo que uno trata de hacer en una investigación cuantitativa es probar que la hipótesis nula es falsa. O por lo menos que no tiene, que la evidencia sostiene que más bien es la hipótesis de investigación y no la hipótesis nula la que tiene lo que se ha probado durante la investigación. También pueden existir las hipótesis alternativas. Estas hipótesis alternativas son algo que nosotros ya supusimos, pero que siguen siendo como variables de la misma. Por ejemplo, en el caso de la persona, del compañero o compañera que no llegó porque se enfermó, podríamos suponer que se enfermó de gripa o que se enfermó del estómago. Esos serían hipótesis alternativas. O sea, la hipótesis principal sigue siendo exactamente la misma, que se enfermó y por eso no llegó. La hipótesis nula es que no se enfermó. Pero la alternativa sería que se enfermó del estómago y la otra alternativa que se enfermó de gripa, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo probar mi hipótesis general, que sí fue porque no se enferma, y a la vez probar una alternativa. Es decir, que sí se enfermó y que aparte se enfermó del estómago, ¿sí? Entonces, esas son las alternativas. Dependiendo de quién te lo pide y cómo organices tu investigación y qué quieras saber, pues puede ser que las pongas o no. En lo personal, yo nunca lo he tenido que poner. Podría hacerlo, o digamos que mi investigación sí responde a otras hipótesis que no están escritas como tal, porque solo me he enfocado en la investigación y la nula, pero que ahí están las opciones de saberlo. Un ejemplo, les voy a poner cuando yo estaba estudiando psicología, hicimos un pequeño experimento, o pre-experimento, mejor dicho, para ser más exactos, en Plaza de las Américas. O sea, la hipótesis era que la gente no se va a acercar a regañarte cuando tú tires basura en la plaza. Así, literalmente agarrabas y tirabas una basura, una lata en este caso, y que nadie se iba a acercar. Eso era básicamente la hipótesis. La hipótesis nula sería que sí, la gente sí se va a acercar y te va a decir de cosas, ¿verdad? Disculpen si lo digo así muy,
Muy coloquialmente, pero es para que se entienda la idea. Ok, ya teníamos nuestra hipótesis, fuimos, hicimos la investigación. Esa era la hipótesis nada más. Si la gente se te acercaba y te decía algo o si no, no se te acercaba. Nosotros suponíamos que la gente no se iba a acercar. Ok. Sin embargo, durante la investigación, durante el desarrollo de la misma, sucedió algo curioso. Que si yo era el que tiraba la lata, a mí sí me venían y me regañaban. Y me llamaban la atención por otras personas. No solo por los guardias, sino en general las otras personas. En cambio, si lo hacía mi compañera, porque para eso fuimos dos, a mi compañera no la regañaban, no le decían nada. De hecho, de los 10 casos que utilizamos en cada uno, a ella solamente le llamaron la atención una vez por un señor. Y del resto, a mí prácticamente de las 10 veces, 9 veces sí me llamaron la atención. Lógicamente, este es un preexperimento, o sea, completamente es un preexperimento, no llega a ni siquiera a un cuasi experimento, es un preexperimento. Y los datos son insuficientes como para concluir algo que realmente sea certero. Pero lo que sí podemos decir a partir de esto es que hubo un fenómeno que no esperábamos. Y es, en este caso, el privilegio de que ella, por ser mujer, no le llamaban la atención de la misma manera ni en el mismo grado de intensidad que a mí. Mientras que a mí sí varias veces me llamaban la atención, a ella, siendo mujer, no le llamaban la atención. Claro está, no podríamos concluir al 100% porque no es un experimento como tal. Sin embargo, ya nos da una idea de qué más seguir investigando. Eso podría haber funcionado de hipótesis alternativa. No se consideró, pero fue un resultado que, sin embargo, respondió a una pregunta que no habíamos hecho, que es qué pasaría o si hay alguna diferencia respecto a sexos. Y ahí ya vimos que sí, había una diferencia, al menos dentro del marco de este pequeño preexperimento. Entonces, eso era una hipótesis alternativa que no formulamos, pero que estaba implícita tal vez sin darnos cuenta. Si lo hubiéramos puesto explícitamente, pues ya hubiera sido también una ventaja más, porque estamos probando en este caso que la gente sí te llama la atención y que aparte te llama más la atención si eres hombre y que la mujer casi no le llama la atención. O en dado caso, pues que es verdadero para los hombres, pero no tan verdadero para las mujeres. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente punto, la hipótesis de trabajo cualitativa. Aquí pues va a depender también del asunto. La cualitativa es diferente, porque la hipótesis, para empezar, son más generales, son más emergentes, son flexibles y contextuales. Solo sirven como guía para el trabajo. No se tratan de demostrar al 100%. Es decir, sí se tratan de demostrar, pero se van afianzando más. Continúan creciendo a lo largo del trabajo. Inclusive puedes llegar a formular varias veces diferentes hipótesis durante el mismo. Porque así funcionan las investigaciones cualitativas. Entonces vamos a definir lo que es más bien un tema que se va profundizando y que la hipótesis, por lo tanto, sirve de guía para ir llevando la reflexión y el curso de la investigación, pero no tan centrada en ser demostrada de forma absoluta como lo es la cuantitativa. Y este sería un ejemplo, ya agregando lo que sean los objetivos y preguntas. Este por el momento me lo voy a saltar. Vámonos a los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación tienen el propósito de enunciar de forma clara qué se quiere alcanzar con dicha investigación y el sentido que va a tener y sus alcances. Suelen ser también breves, o sea, no suelen pasar más de dos párrafos, no dos párrafos, perdón, de 2 líneas en el texto, o de 3 a lo mucho, dependiendo de cuántas palabras tenga, pero en general son cortos también. Debe estar orientado a la problemática en particular a resolver, tiene que tener relación con la hipótesis y debe ser congruente con los alcances de la investigación que se propone. Si de repente en tu planteamiento me dices que quieres, o sea, que el problema es que no se conoce información sobre X tema, en tu hipótesis que te va a dar ciertos resultados, en tu justificación, pues que es importante por esto y lo otro, pero en tus objetivos me dices que tú quieres solucionar el problema, entonces tenemos una incongruencia, porque el planteamiento me estabas planteando que no se conoce algo y que tú quieres conocer ese algo. Y entonces una cosa es conocer y otra cosa es resolver, ¿sí? Ejemplo, queremos conocer, o sea, digamos que en el planteamiento del problema alguien te dice que quiere conocer las razones por las cuales hay abandono de mascotas en la ciudad. ¿Ok? Perfecto. Ese es tu planteamiento. En tu hipótesis todavía podríamos ponerme que asumes que o sea, que tu hipótesis es que la mayoría de la gente no tiene una conciencia clara de la responsabilidad que implica una mascota. Hasta ahí todo bien, va acorde a tu planteamiento. Y luego en el objetivo que quieres crear un programa de concientización para las personas. Ahí ese objetivo ya no tiene relación.
porque me estás pasando de una investigación que es básica, es decir, que buscas conocer algo, a una aplicación, que aparte depende de que primero tengas la información de la primera. Por lo tanto, como se imaginarán, este objetivo no va acorde al planteamiento ni a la hipótesis, que se estaban yendo por el lado de una investigación básica, de una investigación que busca conocer algo. Si tú lo que querías era desde el principio crear un proyecto, en este caso de concientización, pues tu planteamiento tendría que haber ido por ahí y tu hipótesis también. Por lo tanto, este objetivo es incorrecto. Habría que volver a redactar de forma que sí vaya acorde o modificas todo lo anterior para que vaya acorde a tus objetivos. Entonces, sí tiene que tener eso, tiene que tener una congruencia interna todo el trabajo. Se propone que al redactar los objetivos nos enfoquemos en responder estas siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Sin embargo, podemos ver ahorita que hay ciertos puntos importantes. Hay dos tipos de objetivos, los generales y los específicos. El general es solamente uno, de ahí su nombre general. No pueden ser dos objetivos generales, tiene que ser solo uno. Es el sentido global de la investigación. ¿Ok? De acuerdo a Tamayo, consiste en enunciar lo que se desea lograr, lo que se desea buscar y realizar con la investigación completa. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las mascotas que he planteado ahorita, si lo que se desea conocer es las causas por las cuales la gente deja a sus mascotas, y mi hipótesis es por la falta de conciencia en cuanto a la responsabilidad que conllevan, mi objetivo sería determinar la conciencia que presentan, el grado de conciencia que la gente presenta respecto a las responsabilidades de tener una mascota. Ahí podría ser determinar, he usado este verbo, pero podemos usar otros. Ahorita vamos a ver qué otros hay. Los objetivos específicos, por el contrario, son un desglose del sentido global. En pocas palabras, son los objetivos previos que tengo que cumplir para poder lograr cumplir el general. Todo aquello que me sirva de paso para cumplir el general. Por ejemplo, en el caso de las mascotas que hemos mencionado, un objetivo previo podría ser, primero, formular una serie de preguntas acordes que vayan a poder... Primero sería, perdón, aquí vamos a volver a hacer. Mi objetivo específico sería operacionalizar lo que entiendo por conciencia de la responsabilidad. ¿Ok? Porque eso es un concepto que puede parecer muy abstracto. Entonces lo tengo que aterrizar en algo medible. ¿Sí? Y entonces primero tengo que crear las categorías de qué voy a entender yo por esto. Ese sería un primer objetivo específico. Junto con esto, una vez que ya haya determinado las características operacionales de lo que se entiende por esto, que sería mi objetivo específico, aplicar, crear un instrumento en la cual, o una encuesta en la cual se pueda recabar dicha información, analizar los datos estadísticos de esa información de manera que podamos ver, observar el patrón de conducta de aquellos que han respondido a la encuesta. Y por último, determinar. Y lo último pues sería el general, básicamente. No necesitan ser muchos, de hecho. Con que tengas 2, 3, 4, depende de la investigación, depende de cuántos quieras cumplir o cuántos requieras para poder cumplir esto. Pero con estos que he dicho ya se cumpliría el general. Y aquí hay una serie de verbos que se pueden utilizar para esto, ¿sí? Realmente no es que haya algunos más generales o específicos, o no como tal. Por lo tanto, realmente podemos utilizar cualquier verbo dependiendo de qué queremos saber. Comparar, categorizar, calificar, crear, definir. Yo he dicho, por ejemplo, aquí determinar es una. Otra podría ser comprender, pero si digo comprender, entonces mi investigación sería más bien cualitativa, ¿sí? Enumerar, establecer, evaluar, explicar, reconstruir. Hay muchos verbos que se pueden utilizar, no necesariamente tienen que ser los mismos. Aquí, por ejemplo, puede ser identificar aquellos patrones de conducta que tienen las personas que abandonan animales, ¿no? Eso podría ser un objetivo específico como tal, pero un objetivo general como tal. Y aquí podemos utilizar otros. Entonces, lo que sí es importante es la construcción. ¿Cómo se construye? A pesar de que aquí no aparece. Para empezar, todos los objetivos inician con un verbo. Debe iniciar directamente con un verbo infinitivo. Determinar, comparar, compilar, comprender, producir, proponer, tasar, trazar, designar, descomponer, descubrir, etc. Determinar, mencionar, justificar. Debe iniciar con el verbo infinitivo más el qué.
Determinar qué. Determinar los motivos por los cuales las personas abandonan a su mascota. Ahí ya tendré un qué. Hay ocasiones en que se le agrega un para qué también. También se le puede agregar un para qué. Para de esta forma poder conocer X dato, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero generalmente basta con tener el verbo y el qué, que será justamente responder estas preguntas. Igual puedes poner el cómo, el cuándo y el dónde, pero generalmente basta con poner el verbo infinitivo y el qué, a pesar de que aquí dice que el qué es el verbo infinitivo, más bien sería el verbo infinitivo más el qué. O sea, ¿qué quieres hacer? Plantear un nuevo proyecto, plantear un proyecto innovador que ayude a las familias a no abandonar a sus mascotas. Ok, ya estoy diciendo plantear es el verbo. ¿Y qué es que estoy planteando? Pues un proyecto innovador, ¿sí? Pues ahí está, eso sería todo básicamente. Los objetivos específicos se construyen igual, la única diferencia es que son pasos para alcanzar el general. Fuera de eso no tienen nada en particular. Y esto sería todo por esta sesión. Nos estamos viendo. Hasta luego.